Desde este momento el país elige Made in Paraguay con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Es presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Se está acabando el año 2025 y como es costumbre nosotros cada año hacemos un resumen. Es imposible meter todo un año de tantas entrevistas de diferentes estilos, tipos, algunas más duras, otras muy polémicas, otras bien políticas, otras culturales, en fin. Hemos hecho todo tipo de programas y cada año nosotros queremos también ir renovando el estilo del programa. Entonces, cuando llega el fin del año, lo que hacemos es un repaso. Lo mejor del año 2025 de Made in Paraguay, aquí en C9N y en mi canal de YouTube, empieza ya. Querido Miguel, gracias por estar con nosotros. Gracias, Leo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Leo. Gracias. No sé cómo te tengo que decir a vos, exdirector, sos todavía director. Apartado temporalmente. Apartado, pero director general de la municipalidad. Director general de la municipalidad y nexo de la intervención. Y fuiste el nexo de la intervención. Así mismo. Bueno, Miguel, ¿por qué se intervino la municipalidad? Para hacer un resumen. Bueno, a mi entender por cuestiones políticas. Creo que me adelanté un poco publicando mis intenciones de ser presidente de la República. Entonces, en ese momento comenzó a llamar la atención. Y esto es algo que el senador Basilio Núñez ya venía adelantando hace un año atrás, cuando dijo, si vamos a intervenir Asunción, también tenemos que intervenir Ciudad del Este. Terminaron cumpliendo lo que venían amenazando y nosotros decidimos someternos al proceso. Inclusive hubieron voces dentro del equipo mismo que me recomendaban renunciar, pero creímos que era necesario enfrentar este proceso, aunque sabíamos que teníamos la de perder en las votaciones. Creo que hicimos un muy buen trabajo y demostramos que se les puede combatir a estos tipos. O sea que te adelantaste, digamos, en un video que dijiste que querías ser presidente en el 2028 y ahí te pusieron la soga al cuello, por decir. Bueno, ya venían luego maquinando esto. Nosotros desde el 2019, desde que ganamos las primeras elecciones, recibíamos constante acoso por parte de la Contraloría, por parte de la Fiscalía. Y yo creo que esto es un escalón a más en ese duro proceso de ser un intendente opositor. Todos los opositores estamos expuestos con este modelo de gobierno, con este sistema. No soy el primer intendente destituido o la primera autoridad política de la oposición destituida. No soy el primer ni voy a ser el último perseguido. Estoy pensando en Lino Oviedo en su momento. Por distintas formas se le va descabezando, ¿verdad? Lino Oviedo también. Bueno, Fernando Lugo, sin duda, ese fue el golpe de Estado tremendo. Sí. Katia González, ahora te toca a vos. Mario Ferreiro, sí, claro. Sí. O sea, es como, un modus operandi, por decir. Así mismo. El sistema cuando ve que un modelo de gobierno puede llegar a ser un peligro en el futuro, decide extirpar este gobierno. Sí. Pero yo no me siento derrotado, yo me siento bastante bien. Creo que, mira, perdí el gobierno municipal personalmente, pero el partido político al cual pertenezco sigue creciendo y tenemos buenas chances de ganar las elecciones anticipadas en noviembre, si no me equivoco, o diciembre. Nosotros encontramos una municipalidad con 385 mil millones de deudas en bonos, deuda con el sistema bancario, más de 3.600 funcionarios, de los cuales muchos no sabían ni siquiera cuál era su función. También había un sistema en el cual el presidente seccional que le conseguía trabajo a algunos compañeros se quedaba otra vez con un porcentaje del salario que cobraban poco luego, con un porcentaje del salario, ¿sabes? Un sistema tipo feudalista y interno otra vez, que tuvimos que romper absolutamente todo. Teníamos la policía municipal de tránsito más corrupta del país, con
el exdirector tristemente célebre Carlos Florenciáñez. Solamente le llegaron a escuchar, le llegaron a conocer. Todo eso tuvimos que limpiar nosotros, tuvimos un trabajo arduo. Hoy dejamos una municipalidad con menos de 108 mil millones, porque las deudas que el interventor dijo que encontró una deuda de 108 mil millones son deudas que van a vencer en el 2027 recién. Él agarró y ya puso como deuda, hablando de los buses eléctricos, hablando también de otras deudas. Redujimos, por ejemplo, deudas históricas como la caja de jubilados, que nos dejaron el clan Zacarías, y dejamos una municipalidad ordenada. Aumentamos el patrimonio en cientos de millones, no recuerdo el monto en este momento, y dejamos un equipo muy bien entrenado. O sea, de 385 mil millones de guaraníes estamos hablando de deuda. ¿Cuánto quedó, Alfredo, ahora te acuerdas? 75 mil. 108.000 hasta 2027. Sí, pero claro, hasta 2027. Y 77.000 a 78.000 más o menos es hasta la fecha. O sea que bajaron 300 mil millones prácticamente de deuda. Así mismo. 300 mil millones bajamos. Es una barbaridad. O sea, ese era un dinero despilfarrado, comido, corrupción, o sea, repartido. Ahí sí que era caja paralela. Imagínate cuando la municipalidad elimine todas las deudas y todo lo que se recaude sea para inversión. Claro, inversión para obras. El potencial que tiene la municipalidad es impresionante. Y si llegamos a titular las tierras de la ciudad, que es Ciudad del Este, como mínimo el 50% de los lotes no tienen título de propiedad. Hay un problema catastral gigantesco en Ciudad, creo que en todo el Paraguay. El otro día escuché que en Luque hay una propiedad que tiene 15 pisos, o sea, 15 dueños de la misma propiedad, digamos. O sea, una guerra terrible. Superposición de títulos, eso es lo que más hay en Paraguay. Sí. En Ciudad del Este tenemos ese problema. Permitimos una pausa, Miguel, permítame, Alfredo, una breve pausa y vamos a hablar de política. Ok. Y ya volvemos, dale. Bueno, desde Ciudad del Este, entonces Revolver, a pesar que el amigo Patrick anda por Asunción ya hace mucho tiempo, pero su ciudad es ahí, Ciudad del Este, estuve con él incluso una vez en una casa de su padre. Antes de entrar en temas políticos nomás, el interventor estuvo, ¿cuánto tiempo? Él estuvo, hoy sigue. Prácticamente ya van a llegar a los 60 días. Y mientras él estuvo, ¿subió o bajó la recaudación? Hay una diferencia aproximadamente de 4.000 millones con relación al año pasado. Negativo. Negativo. Claro. Negativo. ¿Y por qué esto es? Y eso se demuestra la falta de credibilidad que hay, ¿verdad? Entonces, yo te digo que si Miguel Prieto no era considerado como es considerado, ¿por qué los números van a bajar? Pues, entonces, en teoría, la gente se va a sentir más segura y esos números debían haber doblado. Tendríamos que estar hablando de 8.000 millones a favor, no 4.000 millones en contra. Por primera vez desde 2019 la recaudación bajó. Era cada mes íbamos mejorando y es la primera vez que comienza a bajar nuevamente la recaudación en la municipalidad. Me dijiste que te sentís bien a nivel personal. A nivel personal sí, Sí, bastante bien. A pesar de la destitución, digamos. Sí, yo siento que salgo habiendo hecho todo lo que estaba a mi alcance para poder, en primer lugar, sostenerme en el poder, teniendo en contra monstruos, como ellos mismos me catalogan, queriendo tomar por la fuerza Ciudad del Este, ¿verdad? Y me ayudó en un crecimiento personal, profesional, político, y inclusive espiritual mismo. Entonces uno aprende a tomar la vida como la viene, como viene, y estoy bastante satisfecho por todo lo que logramos como equipo, el equipo que se plantó, me defendió. Mucha gente joven también, joven. Que siempre estuvo. Y estoy convencido de que el equipo va a responder, la ciudadanía va a responder y vamos a tener buenos resultados. Me habías comentado, pero te quiero preguntar de nuevo, ¿por qué te sometiste y no renunciaste como le pasó a Mario, por ejemplo? Bueno, cada uno decide por qué. Sí. Mario tiene su razón y él ya lo ha explicado 1000 veces, digamos, pero ¿por qué vos dijiste yo sí me iba a someter? En primer lugar, puede parecer un poco inocente, pero yo hasta el último momento creía que había una posibilidad de
de mantenerme en el cargo, terminar mi mandato hasta el 2026. Trabajé por eso, trabajamos, nos defendimos, aunque sabíamos que no teníamos los votos suficientes. Y en segundo lugar, yo comencé a ver todo lo que me acusaban. Decían esto, decían planillerismo, caja paralela y robos, me trataban de ladrón. Entonces, al renunciar, yo estoy dando la espalda a todo esto y más o menos corriendo y aceptando de cierta manera de que de todo lo que me acusan es verdad y no tengo la suficiente altura moral o fuerza para defenderme o para sostener un debate. Dije, no, renunciar es darle la razón. Vamos a enfrentar esto como se venga y si caemos, vamos a caer parados, vamos a caer de pie. Y creo que lo logramos. Lo segundo, creo que logramos el objetivo. Acá hay que ver un poco un tema relacionado al Partido Colorado también, Miguel, porque en la intervención, digamos, ¿cómo se dice? En la votación, todos los colorados votaron también en tu contra. Sí. No es que es solamente honor colorado. Tenés razón. ¿Y cómo analizas eso vos? Porque mucha gente dice, no, Mario Abdo más o menos es, no sé, JFK, ¿verdad? John F. Kennedy, ¿verdad? O sea, al final, no, en serio te digo, o sea, es como, yo no digo que nos... Tirizola, Rafael me dijo, es un gran demócrata, esa fue su definición acá sentado, ¿verdad? Y yo estoy esperando hacer una entrevista con Mario Abad, que no hace rato no, le estoy insistiendo y ojalá se dé. Pero finalmente ellos juntitos votaron en tu contra. Mira, tienen bastante oficio de poder. Sí. Cuando ellos se juntan es oficio de poder. Y a la oposición se junta, estamos tramando algún negociado. Así es. O sea, yo creo que en la oposición debemos aprender un poco Sí, de estos tipos, sí, que en el fondo, por intereses, Sí. se dividen, se pelean, pero a la hora de mantener el poder o a la hora de perseguir a un opositor, se juntan todos, están ahí, están juntos. O sea, el Partido Colorado es uno solo. el famoso abrazo republicano, Que digamos. no nos vendan más la historia de que hay oficialismo y oposición dentro del Partido Colorado. Lo que hay son negocios. Un día le toca a uno, otro día le toca a otro, este se enoja, este está feliz, pero no existe oposición. Y eso tenemos que agarrar esa bandera. Nosotros tiene que terminar esa disputa de egos y comenzar a buscar realmente el poder si queremos cambiar nuestra realidad. O si no, vamos a terminar siempre aplastados, golpeados. Y yo no quiero terminar así. Yo quiero poder sentir como opositor o poder ver, por ejemplo, que mi hija tenga la misma o mejores posibilidades de lo que yo tuve. Yo quiero, o sea, uno al salir del país uno ve como en cualquier otro país la infraestructura es mejor, el sistema de salud es mejor, la educación es mejor, las oportunidades son mucho más. El sistema de transporte. El sistema de transporte es mucho mejor. O sea, yo quiero eso para mi país, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te da este sistema? El Metrobús. Ahí está el Metrobús. Sí. Ahí está. Y también hay mucha impunidad. ¿Hay alguien sancionado del gobierno de Horacio Cartes por el caso Metrobús? Yo no veo absolutamente nada. Sin embargo, nosotros recibimos... Pero ese es el punto, y creo que dijiste eso al comienzo, porque nosotros escuchamos, los periodistas, digamos, escuchamos, bueno, yo también tengo mi lado político, pues yo hasta aquí como periodista. Okay. Se habla mucho de Cartes, pero al final votaron toditos los colorados. Incluso Dani Centurión, que es la cara visible de Abdo en Asunción, votó también contra la institución de Miguel Prieto. Él dice, no, también voy a votar contra Nenecho, pero no, son dos cosas distintas. ¿Por qué va a votar a lo que él no cree, digamos? Quiere decir que él dijo, no, hay que sacarle también a Prieto. Yo manejo que corrió plata. Yo manejo que inclusive los colorados no querían votar por mi institución y llegó la información, está circulando mucho dinero para que voten. Inclusive tuvieron que pagar a diputados colorados para que voten por mi institución. Significa que somos importantes para alguien ahí, ¿verdad? Vamos a hacer una excepción. Mauro Espínola no votó. Perfecto. Mauro Espínola. Perfecto. Dos son los que no votaron. El otro no recuerdo el nombre. Juanchi. ¿Juanchi qué? Creo que él
No recuerdo su apellido. Bueno, Bueno, dos son diputados, dos dos diputados colorados que no no- votaron. que no O sea, votaron. hay que aclarar. Está bien, me parece Y bien. hay que resaltar y agradecer, la oposición votó, Sí, se plantó sí, conmigo, o sea, sí, sí. todos los diputados del tercer espacio, los liberales, todos estuvieron con nosotros, no alcanzamos por una mayoría, ¿verdad? Pero agradezco de corazón a todos los diputados, incondicional, Sí, toditos. sin pedir nada a cambio. Los Yo diputados le vi de la a mi oposición sobrino estuvieron con Rubén que tiró hacia la basura, incluso Sí. mostró en sus redes. Alfredo, te quiero preguntar a vos sobre la filtración de audios, porque ahí se hablaban de regalos de Reyes, después comentame vos si estoy captando toda la información. Una pasantía para una hija, y después se le dijo, hay que matarla a nivel técnico a este monstruo que se llama Miguel Prieto, porque ellos no podían hacerlo a nivel político. Esto está así entrecomillado. Yo creo que lo del audio es bastante contundente, Leo. Escandaloso. Y escandaloso. Yo no sé por qué. Simpático fue, ¿verdad? Después él salió a decir, no, eso es ilegal que pusieron. Inclusive nos culparon a nosotros, ¿verdad? Claro, eso te iba a Cuando decir. cabe mencionar que la municipalidad estaba a cargo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Nosotros inclusive, en uno de los audios que saltó, hablando con esta señora Gladys, la directora general de Asuntos Gubernamentales de la Contraloría, ella dice, verificaron si hay algún micrófono, por favor, tengan en cuenta eso. Sí, se verificó, la Policía Nacional. O sea, están clarito está ahí la cosa, ¿verdad? Entonces, ahí él hablaba de que... Espera, ese punto es interesantísimo, Sí. porque los perros todos querían decir, ustedes pusieron. ¿Cómo nosotros vamos a poner si nosotros el día que fuimos destituidos, el intendente fue destituido y su gente de confianza, todos los que estábamos dentro de intendencia, Apartado en ese momento. apartados, secretario general, director general, jefe de gabinete, totalmente estábamos apartados. Y ellos, la secretaria que está ahí en la intendencia nos cuenta que desde el momento uno, ellos tomaron todas las llaves, el control de las instalaciones de la municipalidad y aparte de eso estaba a cargo del Ministerio del Interior. Eso es clarísimo. Entonces, ¿cómo la municipalidad va a salir o cómo Miguel Prieto y equipo va a salir a poner audio si nosotros ya no teníamos ese control? Y en 3 oportunidades desarmaron, pusieron patas para arriba a la municipalidad, o la intendencia, mejor dicho. Yo creo que en ese momento implantaron. Y ahí sale el interventor también y dice, no, yo lo único que pedí fue una pasantía para mi hija en Yacyretá. Pero eso es tráfico de influencia, entonces. Y después, solamente Miguel Prieto y yo creo pueden ser investigados. Entonces, la misma vara no es usada para todo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros reclamamos, ¿verdad? Entonces, es una injusticia, se habló de muchas cosas más, cómo la Contraloría ayudó a preparar el informe, también están esos audios, de cómo el gobernador también ayudaba al equipo del interventor. Es más, otra cosa, en uno de las cuestiones que yo traje, salió a decir que la Policía Nacional nunca recibió carga de combustible. Nosotros, en el documento que yo traje, está ahí el documento donde La firma de los comisarios recibiendo combustible. ellos pedían y ellos firmaban. Claro, tienen que firmar como recibo, digamos. Claro, entonces, esto es un circo, es un papel. Fíjate, Sí. me destituyeron porque le cargaba combustible a la policía y los comisarios salieron a decir que era mentira. Imagínate, nosotros cargábamos combustible a las comisarías porque el Ministerio del Interior ya no le envía a las patrulleras del interior. Justamente, entonces los comisarios me pidieron, yo de buena gana queriendo ser amigo. Y aparte por generar seguridad Claro, en la digo, ciudad. bueno, tranquilo, comisario, Claro. vamos a trabajar, compromiso, firmamos un convenio de cooperación, habíamos firmado con el Ministerio del Interior, cargamos, yo creí que estaba todo bien y de repente utilizan ese mismo argumento para destituirme. Yo te pido, Leo, si podemos poner... en Vamos a estudio, buscar, Karina, si es que encuentra- Si podemos poner, eso es algo... ¿En qué página está, te acuerdas? No? Porque hay un A ver, legislador ¿qué punto sería? A ver. que siempre dice documento, entonces ahí está el documento que La da. capillana, Ahí está la nota de La Policía Nacional. Policía Nacional. A ver. Ahí quédate. Eso es. Esa es la nota. Señora Dirce Ledesma, que es nuestra directora de servicios municipales, Sí, acá tengo el está. agrado de dirigirme a usted y por su vino intermedio donde corresponda al objeto de solicitar su valiosa colaboración para abastecimiento de combustible para la patrullera. Firmado Toribio Arevalo, su comisario.
Y muchas más, tenemos de varias comisarías. Sí. Ahí Y- están los vehículos que los- recibían, las motocicletas de la policía. Del Lince. Del grupo Lince. O sea, Ahí están las comisarías, mira. Ahí Ya, están las Ahí comisarías. quédate, ahí quédate. eh, O sea, se les cuestionó por darle combustible y ellos mismos estaban y pidiendo. ellos que- mismos. La policía firmó un documento en ¿Qué? donde decían que era mentira, que no le cargábamos combustible y no ¿Ah, sí? podíamos Sí. justificar. Y eso es una de las causales Sale de intervención. de mi De institución. institución. O sea, una gran mentira. No, Esto, este es un como circo, se o sea. dice, para muestra un botón, ¿no? ¿Ustedes piensan tomar alguna medida judicial al respecto del caso del audio, digo, o no? En ese caso en particular, digo. Yo creo que la medida que vamos a tomar es ganar las elecciones de noviembre. Esa es la medida que vamos a tomar. Porque si no, le denunciamos y va a terminar. O sea, se va a diluir esa denuncia. Ya. No creo en la justicia paraguaya. Ujú. Entonces, sería perder tiempo y energía en algo que no va a correr. Pero ustedes no se puede presentar a escuchar lo de Ticho, no es cierto. O sea, yo creo, porque está en transición de movimiento a partido. Él decía, no se puede presentar. Como yo creo no, pero como un movimiento ¿De nombre? local, sí podemos. Sí se puede. Sí se Que, puede. el mismo nombre de movimiento que usamos en el 2019, Podemos, democracia, No, conciencia democrática ciudadana y el eslogan yo creo. Sí. Eso es totalmente, nosotros nos reunimos en la justicia electoral Ajá. y hablamos ahí con el presidente y con los dos ministros Sí. y ellos nos dijeron que no había ningún inconveniente, inclusive ellos mismos llamaron de irresponsable al A Lubetich. a Lubetich. portavoz. ¿Por qué? Porque Porque generó una duda terrible Él di- en no, Ciudad no. del Este. Él dijo taxativamente, Sí. pues yo le escuché, dijo, estaba hablando general y después él mismo agarró y dijo, nadie le preguntó, él solito dijo, yo creo no se puede presentar en Ciudad del Este. Claro, es lo que él, yo creo que lo que él quiso decir Como más bien partido, es como como partido, partido, sí, como sí. partido. Porque no explicó bien nomás. Claro, no llegan los tiempos. Sí. Pero como movimiento, como conciencia democrática esteña, Sí, sí podemos. yo creo podemos sin ningún problema. Y vos habías dicho, Miguel, que vos te querías presentar también como candidato, volver a retomar de alguna manera y completar tu periodo. Sí. Eso podés hacer porque dijeron que tampoco eso se podía, que vos te podías exponer a que te impugnen y finalmente se quedaban sin el pan y sin la torta. Mira, a mí me gustaría ser nuevamente candidato a intendente, solamente para terminar este mandato. Sí, sí, Solamente claro. para quitarme ese gusto amargo que quedó, ¿verdad? Sí. Pero me van a impugnar porque fui electo ya en 2 oportunidades. Por más que en el 2019 fue un mandato corto también, Sí. fueron elecciones populares Sí. y ya es considerado como un mandato en el 2019 al 21 y este es el segundo mandato. O sea, mi historia como intendente municipal ya se acabó. Ujú. O sea, no vas a poder presentar. no hay Y posibilidad. el candidato sí es Mujica, entonces. Es Daniel Pereira Mujica. Dani nuestro candidato Pereira. a candidato, Sí, no sé por qué le decimos Mujica primero. Su segundo apellido es Mujica. Sí, y sí, Dani. yo creo que queda más cool. Sí, porque le parece al Sí, Pepe. sí. No, y no. ya se instaló también, él nos había contado esa anécdota, que él le había contado a su papá que porque ya estaba instalado Dani Mujica, él le pedía disculpas a su papá. O sea, Porque, le habrá reclamado a su papá. si él es Daniel Pereira Mujica, entonces él le explicó a su papá que ya era conocido como Dani Mujica. Y en este vamos a ver. caso se presentaría, hablemos ya a partir del periodo nuevo, digamos, del 2026, digamos. Porque estoy pensando en el caso de Asunción. Si no renuncian en hecho, hay elecciones también en Asunción. Si hay elecciones en Asunción, Katia González va a barrer. Sí. O sea, eso es medio que, a pesar que ustedes están en el Ciudad del Este, no quiere decir que no Pues la, sepan. la vamos a apoyar, la vamos a Claro. apoyar. No, pero aparte no, Sí. es Se obvio habla que- de eso. O sea, no hay duda que Katia va a arrasar en Asunción. Y bueno, y en el caso de Ciudad del Este, yo quiero hablar de lo que pasaría a partir del 2026, ahí es donde se presenta Dani Mujica. No, ahora. Ahora también. Ahora también. Para completar el mandato. Para completar el mandato. Y después sigue siendo el candidato. Después sigue siendo el candidato. Claro, porque en Asunción eso es distinto. En Asunción Katia dijo, yo solamente completaría y después los candidatos serían o Joana, o puede ser de Soledad Núñez, o Agustín Zaguier, o la gente de Patria Querida. O sea, eso está aclarado con ellos. Yo lo hablé con Katia acá también Bueno, allá en realidad Daniel Pereira Mujica era el candidato para el 2026. Claro. Nos tomó de sorpresa esta destitución y bueno, como el candidato Ya está ahí. genuino ya es mi sucesor, Sí. entonces
Bueno, ya está. No vamos a inventar nada. Bueno, Dani, es tu turno. Pero a lo que quiero ir nomás es si ustedes ya eso lo tienen hablado también con las otras fuerzas de oposición, digamos, Sí. o todavía no se llegó a un arreglo, digo, como un electoral, si van a ir como una Mira, alianza o cómo irían, como se una está hablando, concertación. se Sí. está hablando. Bueno, el PLRA, digo, básicamente el PLRA, ¿verdad? Todos los demás sectores creo que están con nosotros, Sí. los otros movimientos del tercer espacio. El PLRA en un gran porcentaje está. Lo que pasa es que existen líneas otra vez dentro del PLRA. Y creo que hay una línea que no está muy de acuerdo y no me sorprendería que aparezca un Iván Airaldi candidatándose o un Gustavo Cardoso. Aunque no creo, pero no me sorprendería que también se candidaten. Ujú. Acá, con tu institución se presentan dos escenarios. Una es, el Partido Colorado te quiso descabezar y sacarte de la cancha y que va a buscar, vos sabés que va a buscar todo para sacarte del 2028. Van a seguir su Su hoja hoja de de ruta. ruta, sí. Van a seguir. Yo escuché ya de muchas personas que se me acercaron. Me dijeron, Miguel, este es el primer paso. Ya lo cumplieron. El segundo paso es inhabilitarte judicialmente, condenarte en una de las tantas causas que tenés abiertas. Entre ellos, justamente estuvimos hablando del caso de nepotismo, Tía Chela y 40 causas que 48 te más. pusieron. 48 más, ¿verdad? Ellos necesitan uno para poder condenarme y para poder inhabilitarme, que no pueda ser elegible o electo o funcionario público por un lapso de 5 años, entonces se nos pasa al 2028. Pero también le puede pasar al Partido Colorado lo siguiente, que te conviertan en víctima y que eso se convierta en un boomerang, digamos, en contra de ellos, digamos. O sea, porque la gente no es tonta. La gente se está dando cuenta que esto es está todo montado para sacarte. Ya lo explicaba muy bien, todas las causas se pueden refutar punto por punto. Las deudas que tenía la ciudad cuando estaban los Zacarías y cómo está hoy Ciudad del Este. Uno puede ver eso yendo a Ciudad del Este. Entonces, aquí puede pasar al revés, Miguel. O sea, ellos te pueden, en vez de hacer lo que ellos quieren, esto te puede subir. Cuento con eso. Estoy viendo que lejos de destruirme políticamente, ayudó a que se me conozca mucho más, a que en el interior, en Central mismo, en Asunción, las personas vean un poco la diferencia de cómo se trabaja en Ciudad del Este, cómo se trabaja en Asunción. Creo que eso ya está pasando y espero y vamos a trabajar con eso. Vas a hacer una recorrida ahora que vas a tener tiempo libre con, digamos, con los líderes de los partidos, no sé, vas a hablar con Lugo, aunque sea un rato, con Efraín Alegre o con Blas Llano. Bueno, con Katia siempre hablan, digo, ¿verdad? Pero con los otros, con Payo Cuba, ¿cómo vas a hacer para tratar con Payo, que es intratable a veces el querido Payo? La propia esposa me dijo, acá Payo es Payo, como diciendo, es difícil hablar con él. Bueno, yo creo que en algún momento vamos a tener que sentarnos a hablar. Mi prioridad en este momento es ganar nuevamente Ciudad del Este con nuestro candidato. No creo que haya mucho tiempo en este lapso hasta noviembre. Ahora no. Hasta para recorrer el país, sí, los barrios de Ciudad del Este con nuestra gente, pero ni bien terminan las elecciones y tenemos un resultado positivo, salir a caminar y Pero vas a hablar con Payo, eso es lo que quiero voy a saber. hablar, espera, voy a llegar ahí. Y potenciar a los candidatos a intendentes de otros municipios. Exacto. Sea del partido que fuera, preferiría que haya consenso. Sí. En donde ya hay consenso, voy a ir ahí, voy a poner mi cara, voy a tratar de potenciar, de ayudar. Y en algún momento voy a tener que sentarme con Payo a hablar, a pedir disculpas si hay que pedir disculpas por algunas expresiones que no le gustaron y tratar de construir algo, ¿verdad? Como se pueda. Yo creo que tenemos que aprender de los errores del pasado y si queremos ganar de verdad. Si queremos ganar, tenemos que llegar unidos. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Gracias a vos, Alfredo, Leo. querido, gracias por el tiempo. Bueno, aquí estamos. Pedro, ¿cómo te va, querido? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Muy buenas noches. Un saludo cordial también a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sos el abogado del presidente Horacio Cartes. Así es, Leo, desde el 2019. Y estamos hablando de una persona pesada en el sentido de todo lo que significa, representa, digamos. ¿Tenían una amistad? ¿Por qué aceptaste este desafío? ¿O fue más bien un desafío profesional, por decirlo? En realidad
fue un contacto estrictamente profesional. Yo lo conocí, de hecho, en esta circunstancia, ¿verdad? Cuando se ordena la prisión del expresidente en Brasil. Ahí fui contactado por personas allegadas a la familia y tuvimos el primer encuentro, ¿verdad? Antes, durante su gobierno, durante el tiempo que él no tuvo ese inconveniente judicial, nosotros nunca hemos tenido trato ni relación profesional. Sí. Por eso, netamente, hablo de una relación profesional de abogado-cliente, pero que con el tiempo se va convirtiendo en una relación más, digamos, más cercana, porque claro, estos casos te acercan y te hacen compartir mucho con la persona. Nosotros queremos tocar los dos temas. Uno es la desestimación, digamos, la causa, digamos, de Horacio Cartes, y otro es el tema de las filtraciones que tienen que ver con Abdo Benítez y sus exministros, digamos, ¿verdad? Son como dos causas distintas que quiero desarrollar contigo. La primera tiene que ver con lo segundo que te decía, el caso de Abdo y sus ministros. Yo le invité a Arnaldo Yucio. Te había planteado algo, me dijiste que no lo veías conveniente en esta etapa. Quería que expliques por qué nomás. No, así como te decía, yo soy abogado del denunciante. El lugar natural donde deben discutir las partes es ante los fiscales y los jueces, por sobre todo, y los tribunales, ¿verdad? Realizar una confrontación jurídica sobre hechos y derechos en un programa de televisión, aparte que es un tiempo muy corto, ¿verdad? No me parece desnaturalizar el proceso mismo, ¿verdad? Ellos tienen todo el derecho a hablar, nosotros también, claro, pero cada uno por su lado en esta etapa, y luego se verá en el juicio, ¿verdad? Que la Fiscalía pidió juicio oral y que hasta ahora no puede avanzar por una serie de chicanas y de acciones totalmente desleales dentro del proceso por parte de sus abogados y de ellos. Para que la gente que no conoce el caso, digamos, hablaste de denunciante, el denunciante es el expresidente Horacio Cartes. ¿Cómo podemos explicar de manera así, como decía mi papá, en cristiano y fácil? Bueno, cuando desde el gobierno de Mario Abdo y todas las idas y vueltas políticas que existieron durante ese periodo, Horacio Cartes fue víctima de una serie de hechos, de acciones oficiales y extraoficiales, y otras son mediáticas, que derivaron posteriormente en procesos judiciales a él y en sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Porque las sanciones no ocurren por una generación espontánea de parte de estos actores de estos países, o principalmente de los Estados Unidos, sino hay una profusa comunicación negativa sobre una persona. Y en este caso, no solamente fue ya mediático el tema, lo mediático fue utilizado, fue el vehículo utilizado sobre información oficial de la CEPRELAP y de otras instituciones para afectar la figura de Horacio Cartes. Y por sobre todo, Leo, vincularlo al Hezbollah, que fue algo determinante en su momento como para que se provoque estas sanciones. Bueno, y esa serie de hechos, a partir de actores del gobierno, personas que estaban en el poder, que se complotaron y utilizaron el vehículo que eran los medios de comunicación, activistas políticos, estos medios, para afectar la imagen de Horacio Cartes, que estaba pugnando por la presidencia del Partido Colorado, y afectar indirectamente o directamente, porque hubo también menciones directas, al candidato Santiago Peña en las internas del partido y posteriormente en las generales. O sea que fue una movida política a través de instituciones públicas, filtrando información confidencial que era tendiente a generar sanciones por un lado. Intentaron también generar procesos judiciales en los Estados Unidos porque era más fácil, en teoría y en la idea de estas personas, ganar el poder destruyendo al enemigo. En este caso al adversario político, pero para ellos un enemigo.
¿Y por qué crees que actuaron así los exministros? Y bueno, y Abdo también, ¿verdad? Por lo que vos decís, es todo un complot desde el gobierno. Yo creo que la decisión, Anterior, el gobierno anterior. la decisión, o sea, yo siempre creo de que la cabeza es la que determina lo que va a ocurrir con el resto del cuerpo, ¿verdad? Y creo que, no lo digo yo, Eduardo Peta, en un programa de televisión, claramente lo dijo en un momento, yo diría, de sincericidio, ¿verdad? Dice que a nadie le llamó la atención, dijo Eduardo Peta, que Mario Abdo haya puesto tantos ex fiscales como ministros en su gabinete, citándolo a Regui, a Yucio, a Fuster y a él. Y destaca de que fueron nombrados para investigarle por fuera del Ministerio Público a Horacio Cartes. Y constitucionalmente eso no es correcto, Leo. O sea, si hay una investigación secreta sobre tu persona, ¿verdad? No tiene que ser, digamos, confidencial si se trata de instituciones que deben manejar la cuestión confidencialmente. Pero si se trata de hechos punibles, tiene que haber una denuncia formal al Ministerio Público. Ellos dicen por fuera del Ministerio Público. O sea, si cualquier investigación sobre una persona, sobre hechos punibles, se pretende hacer por fuera del Ministerio Público, se está violando la Constitución Nacional, está generando, digamos, una asociación por fuera de la ley para perjudicarle a una persona. O sea, no sé si vos llegaste a usar la palabra, pero se puede decir persecución. Se llegó a usar la palabra y sí, es una persecución política, ¿verdad? Porque dame un ejemplo concreto para la gente entienda de la persecución, digamos. Los informes de la CEPRELAB que se filtraron, porque hay un cronograma que se puede hacer desde cuándo empieza, cómo se desarrolla y cómo concluye, ¿verdad? Pero un hecho concreto es un informe, o sea, primero que Yucio va ¿cuándo empieza esto? Sí. Empieza a finales del año 2021, cuando terminan las elecciones municipales, donde el Partido Colorado se presenta con muchas candidaturas en base a Concordia, que era la unión de todos los colorados, y se llegaron a las mayores, digamos, mayor cantidad de intendencias y de juntas municipales históricamente del partido, ¿verdad? Termina eso y comienza un ataque directo sobre Horacio Cartes. Y eso se ve en la investigación, en la denuncia contra estos exministros, donde ya comenzaban las reuniones entre Berriosca Velasco, que era encargada de comunicación, y nexo con los medios de comunicación, y el gobierno, Yucio, Farías, en la oficina de la CEPRELAB. Y ahí comienza en noviembre, diciembre del 2021, y, digamos, tiene su momento público cuando Yucio es convocado en la Comisión Permanente del Congreso para explicar sobre materia de seguridad cuando ocurre el lamentable fallecimiento de Vita Aranda. Sí. Él, en vez de explicar sobre qué medidas tomaba el gobierno para mantener la seguridad interna del país, él le denuncia a Horacio Cartes. Lilian Samaniego le permite que utilice... Porque eso fue fue en el receso parlamentario. Así es, enero del 2022. Y ahí Lilian Samaniego le permite usar ese escenario porque no había quórum en la comisión permanente. Ella le permite que él haga y presente una denuncia contra Yucio contra Horacio Cartes. De ahí va él y denuncia formalmente ante la CEPRELAB, ante Carlos Arregui, que no podía recibir esa denuncia, pero aún así la recibe y dice que sí, él puede investigar a partir de denuncias particulares. Brevemente digo, la CEPRELAB solo puede actuar cuando hay reporte de operaciones sospechosas, no cuando hay denuncias particulares. Cuando hay denuncias particulares sobre hechos punibles, ¿dónde tiene que ir? A la Fiscalía. Te quería preguntar porque decía Ovelar que vos aprovechaste, digamos, cuando murió lastimosamente Vita Aranda, de aquel enero, y Lilian Samaniego, vos como ministro fuiste a la comisión permanente, tenías que hablar de ese tema y al final te fuiste a presentar el caso contra Cartes y que ahí Lilian te permitió, digamos, cosa que no debería haber hecho, que vos no te fuiste a hablar de lo otro. Yo creo que Pedro Velar vive en Marte y está rodeado de marcianos, ¿verdad?
con el perdón de los marcianos, ¿verdad? Si nos están viendo. Ese fue un juicio político, o sea, fue la primera vez en la historia de la República del Paraguay que le hicieron un juicio político a un ministro del Interior. ¿Verdad? ¿Qué significaba políticamente? ¿Verdad? Que el grupo Cartes, ¿verdad?, le destituyera al ministro del Interior de Mario Abdo. Políticamente te estoy hablando, le estaba imponiendo, porque un dictamen de censura puede no ser oída o escuchada por el presidente, Claro. pero el juicio político sí. El resultado es la destitución. Yo ya sabía, yo estaba ya en conocimiento, porque esto pues ya venía publicándose en los medios cartistas, ¿verdad? Ya venía, inclusive le utilizaron algunos abogados que ya empezaban, porque así opera. Algunos abogados empiezan a hablar por el medio, opinan, yo creo que acá puede ser juicio político, y ella se arma, se publica ya eso en tapa, y ahí ya surge alguien que plantea el juicio político, eso se armó todo, pero como consecuencia de aquel incidente de Evita en San Bernardino, ¿verdad? Eso fue una excusa nomás. La idea principal era golpearle a Mario Abdo Benítez, a su gobierno y obviamente a mí, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros nos fuimos a desnudar en el Congreso, ¿verdad? Expusimos cómo opera la organización Cartes. ¿Cuál es un hecho concreto de persecución política? Eso primero que ocurre, y segundo, que el informe confidencial de la CEPRELAP no es público para terceros, ni puede ser usado siquiera como fundamento para llevar ese documento al juicio oral y público como prueba. Sirve como noticia criminis, es decir, denuncia ante la Fiscalía, pero no puede ser utilizado siquiera como prueba. Y está prohibido filtrar esa información a la prensa, ni para Leo, ni para Pedro, ni para nadie, ni para Horacio Cartes. Pero ocurre que ellos filtran esa información a ABC y Última Hora, que el 29 de mayo publican los dos en tapa el informe confidencial de la CEPRELAP. O sea, en realidad no hubo una investigación de ABC y Última Hora, fue una entrega directa del gobierno a estos medios para hacer pública la persecución. Dirán, no, está bien que se sepa porque hay delitos que están ahí expresados. No hay ni un delito ahí expresado, ¿verdad? Hay una serie de conjeturas y de falsedades. ¿Qué son las conjeturas? Que pueden llevar a diversas formas de conclusión y de interpretación. No solamente decir Horacio Cartes es amigo de Darío Messer, es su hermano del alma, como publicaron y instalaron mediáticamente. Mi pregunta es, ¿te hace responsable de cualquier acto criminal que cometa tu amigo por el solo hecho de ser tu amigo? No. Y no. Entonces, ¿qué es lo que tienen que construir? Tienen que construir una relación y un nexo causal entre la persona que cometió el ilícito, la persona que es indicada y mi participación en esos actos ilícitos. El ser amigo no es un delito en Paraguay, al contrario, somos el país que inventamos, digamos, por decirlo de alguna manera, el Día de la Amistad, ¿verdad? Entonces la amistad no puede ser condenable por el solo hecho de ser amigo. Lo que pasa, Pedro, perdón nomás por el caso, no quería preguntarte sobre Messer en realidad, pero según se publicó también, yo no sé si es cierto, él utilizaba el Banco de Fomento, digamos, para desviar su dinero, digamos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Y como el presidente Cartes es su amigo del alma, entonces estaba en el gobierno en aquel entonces, es como que se permitía. ¿Vos sabés cuándo se abrió la cuenta de Messer en el Banco de Fomento? ¿En el gobierno de quién? No sé. Bueno, te informo, en el gobierno de Fernando Lugo. Ahí abrió su cuenta Messer. Y que no, es que había una autorización del uso del Banco de Fomento para desviar dinero. Messer envió dinero a Paraguay a través del Banco de Fomento de un banco de Suiza a Paraguay, cuando no tenía orden de captura, procesos en ninguna parte, ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de ninguna parte del mundo. O sea, atribuirle el hecho de que Messer haya abierto una cuenta en el gobierno de Fernando Lugo a Horacio Cartes me parece un sinsentido. Y luego decir que el dinero que él mantenía en cuentas bancarias, no dinero en efectivo que venía manchado de sangre,
sino de banco a banco, ¿qué le puede atribuir a Horacio Cartes responsabilidad en eso, siendo el presidente de la República? O sea, esas son las conjeturas. Que se instalaron, Claro, se instalan. Y vos resumen, ¿qué es la persecución política? Es la utilización de los organismos de persecución del Estado o de investigación del Estado, filtrándolo ilegalmente a la prensa para conjeturar y instalar versiones falsas, falsedades, con el ánimo de afectar posteriormente en las elecciones nacionales. Eso que vos decís que armaron, o que se dijo en ABC y que se publicó, en realidad lo hicieron ustedes, vos con Farías, con Arregui, ustedes armaban en una reunión, en alguna oficina. ¿Esto de Aldo Cantero? No, las filtraciones a la CEPRELAT y compañía, digamos, que no tenía que haberse hecho, digamos. No, Leo, pero esa pues Necesitó un tal Farías, no sé quién es. Fue un funcionario mío que después, o sea, un muchacho con mucha experiencia, es un investigador financiero, ¿verdad? No es alguien cualquiera, ¿verdad? Y todas, la viceministra de CEPRELAT lo mismo, Carlos Arregui lo mismo, René, o sea, es gente que está acostumbrada a investigar. O sea, si querés un investigador PNI, ¿verdad? Llevarle a Aldo Cantero o llevarle a estos fiscales. O sea, estos son. Ahora, si necesitamos una investigación en serio para llegar así al cunú de la situación, pues, amigo, está allí. Y Horacio Cartes fue investigado. Y van a decir, no, probablemente este es el resultado por el que los americanos declararon significativamente. Sí, no, él dice que eso es clarísimo. Pero le estaba diciendo entre recién ustedes, Oldfield y a una persona. Ustedes, digo, los ministros de Abdo, Oldfield y la prensa, digamos, ABC y Última Hora en este caso. La operación Corazón de Piedra de los americanos es del 2009 al 2013. Infiltrado agentes de la DEA para investigarle a Cartes, ¿verdad? La operación Patrón, donde está Darío Messer, su socio comercial, está en el Brasil. ¿Por qué no pidieron eso? ¿Me entendés? O sea, no tiene sentido lógico. Permitimos una pausa, brevísima. Claro. Y ya volvemos. Dale. Es tu programa. Lo que se hizo, Leo, fue absolutamente legal. Es más, la Fiscalía después solicitó ese informe, el que nosotros habíamos hecho ante CEPRELAT, y solicitó el informe que expusimos ante el Congreso. Esa mención a Lilian Samaniego sí. de febrero, del 3 de febrero del 2022. Sí. Todo pidió la Fiscalía, pero no le citó ni a los principales, ¿verdad? No le citó, por ejemplo, a Carlos Arregui, no le citó a René Fernández, que eran los que investigaron, y a muchos otros funcionarios. También se habla en el documento de que fueron realizadas con intención dolo. Yo no soy abogado. Esa palabra se utiliza. ¿Por qué sería así, digamos? Lo que pasa es que en este caso lo que nos acreditan es que teníamos la intención dolosa, no culposa, de destruirle a Horacio Cartes o a su campaña. ¿Qué quiere decir eso para que la gente entienda que no, la terminología teníamos nomás? La intención, no había culpa, sino había dolo, o sea, había una intención de provocar ese resultado en Horacio Cartes. Sí. No era que de repente yo me voy con mi auto y revienta mi y chocaste mi sin red, querer. y me voy y le choco a alguien, ¿verdad? Yo no tengo la intención de matarle a esa persona, ¿verdad? Pero cuando la imputación es dolosa, ahí sí, ¿verdad? Pero eso con mayor razón, ¿verdad? Horacio Cartes, si bien es el hombre más poderoso, también es la cabeza de una organización dedicada, no lo digo yo, eso está en los registros, ¿verdad? Dedicada al contrabando. ¿Cuántas veces en el Brasil cayó? En la Argentina, en Chile. Y esos vínculos nosotros demostramos, ¿verdad? Y hay en aquella presentación del Congreso, justamente recuerdo que habíamos mencionado a algunos exponentes de su organización que inclusive fueron procesados
en los Estados Unidos. Por ejemplo, Roque Fabiano Silveira, ¿verdad? Fue condenado en los Estados Unidos, Brasil y procesado en Paraguay. Y él era el cerebro del tráfico de cigarrillos en esa zona. ¿Del cigarrillo de quién? ¿Verdad? Él fue condenado en los Estados Unidos. Él está rodeado de gente así, ¿verdad? Su tío, Papacho Viveros Cartes, cayó en Uruguay con Sebastián Marcet. Sebastián Marcet estuvo procesado con su tío en el Uruguay. Claro, Pedro Velar decía que su tío, ¿por qué le meten a Cartes si es su tío, su parentela, y que en la Constitución dice que el pariente no tiene, no sé, no me acuerdo cómo fue, pero... No, lo que pasa es que traen humana a colación, ¿verdad? Vos le tenés a Darío Messer, le tenés a Roque Fabiano Silveira, le tenés a su tío, le tenés a Sebastián Marcet. O sea, le endilgaron haber sido el autor intelectual de lo de Pechi. O sea, hay algo que está sonando en todas partes y no puede ser que la fiscalía tenga los oídos sordos, ¿verdad? O no vea lo que está ocurriendo. Y es muy irresponsable, porque si hoy no se da una situación como de reencauzar este proceso y atacarle al verdadero responsable de este caos, porque Santi Peña fue puesto por Horacio Cartes, y conste que Santi Peña es así el rejugo, ¿verdad? El rejugo de lo que es Cartes, ¿verdad? Imagínate lo que está haciendo hoy con Vigi. Imagínate lo que está haciendo con los jubilados. Con el dinero de IPS. O sea, Arnaldo, los fiscales, tengo todo anotado por aquí, creo que ellos dijeron que te citaron a declarar y que vos no te fuiste a declarar. Sí, me fui. Ah, ¿te fuiste? Me fui. Pero adivina. Estando ya para declarar, porque en teoría pues te citan para que vos te ratifiques en tu denuncia y también para que aportes algún otro elemento, ¿verdad? al investigador. En ese momento los fiscales eran Osmar Ilegal y Liliana Alcaraz. Yo me voy, les encuentro a los dos fiscales. Cuando me doy cuenta, miro así y le encuentro ¿a quién? A Pedro Velar. Ahí. ¿Él no podía estar ahí? No, pero razonablemente, bueno, si tenés buena intención, ¿verdad? Entonces, si tenés buena intención como fiscal, pero yo te tengo que decir, Leo, con total, yo necesito que vos estés tranquilo. Decime, necesito toda la información que me puedas aportar sobre lo que dijiste. Claro, no debería estar en todo caso. No, ¿verdad? Entonces yo le hice notar eso a los fiscales. Le dije, Liliana, pues, con Liliana éramos colegas, digamos. Colegas, ¿verdad? Omar Ilegal ya en ese momento creo que hice algún que otro trabajo con él, ¿verdad? Pero le dije, pero no puede estar ni él acá. Énigo es el representante de nuestro verdugo. ¿Verdad? No puede estar acá. Sí, se va a quedar, me dice. Entonces yo les recuso por eso. Yo no quiero que ustedes... Entonces yo les recuso. Entonces ahí no declaraste, digamos. Y ahí me dijo, tenés que declarar, me dice Omar Ilegal. Y no voy a declarar, voy a ordenar tu detención, me dice. Pero ordena carajo mi detención. ¿Me entiendes? Y le dije, puta madre, ordena carajo mi detención. Y el tipo no se animó. ¿Se puede decir que había un cerebro de todo esto? Yo creo que el presidente Mario Abdo lideraba ese grupo. A quien le quiso escuchar le dijo que le iba a fundir a Horacio Cartes de cualquier manera. Hay incluso una publicación de la prensa cuando surge lo del avión de Entrasur, que posteriormente tenía vínculos con Irán y las sanciones sobre esa aeronave o esa empresa. Alberto Fernández, según la publicación de un medio argentino, dijo que Mario Abdo dijo, voy a utilizar esto para ir encima de Horacio Cartes. O sea, hay una serie de hechos
que no hubieran... Otro ejemplo te pongo de persecución y de violación de la ley. Arnaldo Yucio declara ante varios medios de prensa de que una fiscal de Panamá le estaba procesando a Horacio Cartes por lavado de dinero. En realidad esa información fue de Panamá pidiendo los antecedentes de Horacio Cartes porque él tenía una empresa en Panamá. No por un proceso de lavado de dinero, sino información sobre los antecedentes de Horacio Cartes. Y pide a la Fiscalía de Paraguay y a la Policía Nacional. Y él filtra a la prensa esa información, nombre de la fiscal, diciendo que pedía un informe. Paraguay fue casi sancionado, fue observado en Gafilat por la filtración de Arnaldo Yucio sobre ese tema. Entonces... ¿Y qué te quiero preguntar? Me decías que Mario habla del cerebro. A mi criterio, él organizó a estos exfiscales para perseguir a Horacio Cartes. ¿Y cuál es la participación del embajador Oldfield? Bueno, el embajador... el ex embajador. El ex embajador, hay que entender una cosa, no es que la información de Paraguay viene de Estados Unidos, sino la información que va a Estados Unidos se genera en Paraguay. O sea, no hay ninguna posibilidad, para eso están las embajadas, para eso están los consulados, para eso están estos organismos de seguridad con que ellos cuentan. ¿Qué se descubre en la investigación, Leo? Que en finales de marzo, 1 de abril, la CEPRELAB genera un informe del año 2022, hablo. Sí. Cuando llegó recién Oldfield acá. Genera información espontánea, llaman ellos, cosa que nadie le pidió, Estados Unidos no le pidió. Y la CEPRELAB envía un informe a Estados Unidos. Vía la embajada. Vía Unidad de Inteligencia Financiera de Paraguay, CEPRELAB, a la FinCEN, que es de Estados Unidos. Pero ellos están todos conectados, ¿verdad? O sea, es una cuestión, digamos, que no está ajeno a la información local. Y ahí dicen, ustedes deben investigar a Horacio Cartes. Y meten una serie de mentiras, de imprecisiones y falsedades, conjeturas respecto a Horacio Cartes. Pero el embajador pero disculpa, te interrumpa, Sí. ¿vos sentís que él se prestó o se convenció de esta información? O sea, ¿por qué él actuó en todo y caso? eso está muy en el fuero interno de él, ¿verdad? Pero ¿qué vos pensás? Lo que yo vi del embajador es que actuaba de una manera absolutamente fuera de protocolo, dialogando solamente con actores políticos contrarios a la posición de Horacio Cartes. Nunca escuchó a esta parte. Si yo solamente escucho a una parte en el proceso y dejo de escucharle a la otra parte, voy a tener una sola versión y una sola línea de pensamiento. Si yo cierro mis oídos a escuchar otros argumentos, es porque yo ya tengo la decisión tomada, yo ya sé lo que quiero hacer. Yo soy juez, yo no quiero escucharle a una parte, le escucho solo a esta parte y resuelvo conforme a esta parte me lo dice. Pero acordate que él llegó a decir cosas como el embajador, Sí. que el expresidente Cartes le repartía dinero a los diputados. O sea, incluso eso llegó a decir. En realidad él suscribe eso públicamente, O sea, en una conforme a la conferencia de prensa, sanción, sí. conforme a la sanción, Conforme a la sanción. que él mismo provee la información a los estados. Si yo hablo con legisladores de la oposición, ¿verdad? Supongamos. Sí, él le paga a sus parlamentarios. Entonces yo le voy a llamar al legislador, usted fue pagado. O sea, primero luego está totalmente fuera de, digamos, de toda posibilidad de que un embajador realice ese tipo de investigaciones porque sería intromisión en asuntos internos, ¿verdad? Primer punto. Segundo punto, si yo solo le escucho al que denuncia y no le escucho al denunciado, lógicamente, esa versión va a estar vinculada solamente a lo que yo quiero escuchar. ¿Qué hizo Oldfield? Oldfield vino con un propósito de ser protagonista, de seguir una agenda, que era la agenda, digamos, de
pro aborto, pro casamiento entre personas del mismo sexo. Esa fue la línea que él quiso, incluso manifestándose públicamente en ese sentido, ¿verdad? Él vino con esa agenda, con la agenda progre, ¿verdad? De que en ese momento Biden estaba impulsando en el mundo, ¿verdad? Entonces, se juntaron el hambre y las ganas de comer, Leo, ¿verdad? El gobierno encontró un embajador acorde a sus intereses, el embajador encontró un gobierno flexible acorde a los intereses de la agenda que él tenía en el Paraguay. Vamos a hacer la primera pausa, pero también habías dicho, creo, recordame si el propio Abdo, según lo que ustedes investigaron o consideran, él mismo llevó a Estados Unidos personalmente información o siempre fue a través de organismos. No, yo nunca dije que personalmente haya llevado, pero probablemente haya existido algún lobby a ese nivel, ¿verdad? Porque esta gente se mueve así, Leo, o sea, no se mueve a través de supercomputadoras que extrae información que está escondida, ¿verdad? Sino que a través de entrevistas. Claro, pero si vos sos presidente de un país, siendo Paraguay un país, esta es mi opinión, muy genuflexo a los intereses de Estados Unidos, y siendo Abdo, que estudió en Estados Unidos, bueno, también como Santi Peña, digamos, él en tantos viajes podía haber llevado información si fuera así el caso, digamos. Pero no es necesario porque uno lleve personalmente, Leo, ¿verdad? No, claro. Hay muchas formas de hacer llegar, por ejemplo, este informe. A mí me parece mucho más relevante el informe que eleva la CEPRELAP a FinCEN, una serie de mentiras y de tergiversaciones, que quizás el lobby o el papel que él pudo haber llevado, porque es un informe oficial. Imagínense, Estados Unidos, un país, recibe del organismo de inteligencia de ese país diciéndole, mira, esta persona hace esto, hace esto, hace esto. Podemos discutir lo que dice el informe, porque algunos dirán, no, pues si es cierto eso, ¿por qué tenemos que cuestionar? ¿Verdad? Claro. Pero no, tampoco lo que está ahí es cierto. Por decirte, le cuestionan a Horacio Cartes que su tío cayó en Uruguay con un cargamento de... Su tío. O sea, y bueno, ¿y qué hizo Cartes? Cargó el combustible, le prestó el avión, le giró dinero para financiar el viaje. Nada de eso, solamente que es su tío y que cayó con ese problema en Uruguay, ¿verdad? Y la Constitución dice que el parentesco no genera ningún tipo de responsabilidad penal en la persona, en el pariente, sino en la persona que ejecutó. Pero eso dice la Constitución, el artículo 18. No tiene sentido tampoco. Pero hablamos de la formalidad constitucional legal, ¿verdad? Pero que Unicanal compró cigarrillos para lavar dinero, que Sara Cartes compra cigarrillos para lavar dinero, ¿verdad? Totalmente traído los pelos, ¿verdad? Porque no es un informe serio, ¿verdad? No se trataba ni de compra de cigarrillos, ni de lavado de dinero, y toda esa información se filtró a la prensa. Leo, por ejemplo, ¿cuánto ganaba Santiago Peña como director del banco? ¿Vos estás convencido de que citaste Ultimario y ABC trabajaban en coordinación? Absolutamente, totalmente. No digo, decir ABC y decir Última Hora son, digamos, en realidad son una entelequia, ¿verdad? Ajá. Son personas que están ahí adentro, que militan para la oposición y que militan en contra de Horacio Cartes. Esa es la realidad. Pero editorialmente hablando, entonces... Editorialmente hablando y particularmente hablando, y no son investigaciones que se realizan, sino son delaciones o filtraciones que realiza el poder político y le entregan propias manos a esa gente para que ellos publiquen. Permitime una pausa, sí, claro, brevísima, y ya volvemos. Lo que remite como examen de correspondencia la Contraloría no es la absoluta verdad. O sea, eso debe ser nuevamente contrastado por el Ministerio Público, por la Fiscalía de Delitos Económicos, en este caso de delitos económicos, para determinar si efectivamente todo lo que te informa la Contraloría está ajustado a la verdad, ¿verdad? Nosotros encontramos, porque presentamos un escrito haciendo algunas observaciones al juez que está llevando esa causa, al juez designado en esa causa, y justamente mencionamos en relación al caso del enriquecimiento ilícito, de que primero no tomó en cuenta, Leo, la Fiscalía,
conforme a la declaración jurada de bienes del señor Cartes, 1.7 billones de guaraníes que él había entregado en carácter de préstamo. Son préstamos personales, ¿verdad? Préstamos que hacían a personas físicas o personas jurídicas, que no tenían ningún respaldo, o sea, no estaban registrados en ningún sistema, no estaban en el sistema financiero. Entonces ya por la préstamo como si fuera un usurero, tipo González Dar. González Dar ya por la préstamo, ¿verdad? Él nomás sabía, ¿verdad?, a quién le estaba debiendo, ¿verdad? Pero en el caso de Cartes, nuestra sospecha inicial era de que realmente eso estaba simulado, ¿verdad? ¿Y por qué te digo eso, Leo? Porque... Una cosita nomás, vos decías que la Contraloría dice una cosa y la Fiscalía tiene que analizar. Claro, debe corroborar. Y esto según lo que me decís, supuestamente corroboró. Por eso te digo. Pero esto que yo te estoy mencionando... ¿Es nuevo? No. Esto no lo corroboró. No lo tomaron en cuenta. ¿Y el juez tiene que hacer eso? Y el juez debe analizar. O sea, un juez que no sea pasapapeles. Ya. Un juez que no sea de escritorio, un juez que tenga así las bolas bien puestas, ¿verdad? Tiene que asumir una postura de análisis y de criterio sobre ese dictamen, esa posición fiscal. Permíteme terminar de los préstamos personales. En el sistema financiero se exige de que toda persona que no sea de manera casual, porque vos, Leo, Rubén, yo te pido, Leo, préstame un poco, necesito 10 millones de guaraníes. Vos me decís, pues yo tengo confianza, te presto. Pero eso es casual. Pero alguien que ya se dedica a eso, vuelvo al modelo de González Daer, está obligado por el BCP a inscribirse como un operador financiero. ¿Para qué? Para que justamente la CEPRELAT analice y revise si esos préstamos que estoy haciendo están adecuados a las normativas. No, a las normativas nomás. Ya. Y justamente porque es también un indicio de lavado de dinero. Ese dinero, ahora, si vos contratás eso, ¿verdad?, más el resultado final de un análisis sobre fuentes abiertas, nosotros encontramos en su momento 300 millones de dólares de aumento patrimonial de Horacio Cartes en los 5 años. Solo él. En conjunto, 1.000 millones de dólares más o menos. Todo el grupo de la organización Cartes, ¿verdad? O sea, ¿y cómo puede decir que es sustentable entonces la Fiscalía? Y tampoco, y a esto agrego, Leo, agrego de que vos tenés que, ¿verdad?, analizar como fiscal, tenés que contrarrestar o sopesar la declaración jurada brindada de bienes ante la Contraloría y también tu declaración de impuesto a la renta personal. Y tienen que coincidir, ¿verdad? Sí. Vamos a suponer que acá como impuesto declarado, él no haya denunciado o declarado estos préstamos. Entonces ahí nomás luego ya hay un desfasaje, ¿verdad?, entre lo que declaró ante la DENIT, impuesto a la renta personal, y ante la Contraloría General de la República como bienes. En eso nomás luego. Y nos surge del dictamen de la Fiscalía, nos surge de que eso se haya revisado, por ejemplo. Ya. Ese es uno de los puntos, Leo. Sí. Bueno, dice que esta operación puede constituir una infracción penal o de evasión de impuestos más allá de la actividad de prestar dinero. Es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando es lo acá pues la idea de formalizar todo pues es que haya una trazabilidad, claro, de todas las operaciones financieras, ¿verdad? Si yo utilizo el banco, pues
inclusive aparentemente eso se hizo en dinero en efectivo. Ya. Ese préstamo de 1.7 billones se hizo en efectivo, porque aparentemente eso no estaba en el sistema, no era que él agarraba un cheque y le entregaba a las personas en préstamo, ¿verdad? Y eso financió, Leo, eso está corroborado, ¿verdad? Haciendo un marco de cotejo de fechas y montos. Una de las prestamistas fue Sara Cartes, ¿verdad? En ese tiempo, Sara Cartes compró las acciones del Banco Basa. En ese tiempo, por un préstamo más o menos muy similar, con el dinero que le prestó Horacio Cartes. Y no hay constancia de que ese dinero, 50 millones de dólares, algo así, al cambio en guaraní era como 300 mil millones de guaraníes, no hay constancia de que se haya devuelto. Entonces yo puedo presumir de que el verdadero propietario es Horacio Cartes. Lo mismo en el caso del diario La Nación, ¿verdad? Y todo el conglomerado de empresas. Oberón nos decía a nosotros que todos eran con cheques, que los préstamos, digamos, o lo que él haya dado era todo cheque y que estaba todo registrado en el sistema. No sé, justamente eso pues es lo que le pedimos informe. Entonces, me imagino que la Fiscalía habrá hecho alguna pericia, Sí, se supone. alguna auditoría contable, ¿verdad? Y eso no existe, o sea, no surge de la resolución fiscal. O sea, no sabemos, o no sabes vos que estás más informado, si hizo ese tipo de auditoría la Fiscalía. No surge de su resolución fiscal de desestimación. Sí. La cooperación internacional con Brasil no pudo establecer ningún vínculo criminal, también dice la Fiscalía. ¿En qué se basó, digamos, tu convicción de que había cigarrillos de contrabando, digamos? Porque ellos dijeron que no hay vínculo. No. Y no solamente eso, dijo además que las aduanas, y estoy leyendo, disculpame porque si no lo tengo en la cabeza. No, te escucho. Que los informes de la SET y la aduana indicaron que Tavesa no tenían sumarios abiertos por contrabando en los últimos 10 años. O sea, no sé, yo creo que, no sé si Pedro, eso te lo dijo ahora. No, esto sale de lo que te conté de la... Bueno, en realidad es natural que Tavesa no aparezca con un sumario en aduanas, ni tampoco en la SET, porque Tavesa no aparece con los cigarrillos cayendo en el Brasil. O sea, y lo que te estoy diciendo es, pero cada semana vos revisando más, o sea, vos como fiscal entras en el googleá y vas a encontrar ya que permanentemente hasta hoy siguen cayendo cargamentos de cigarrillo de Tavesa. Pero ¿quiénes caen? Caen los choferes, un mía que lo había procesado, ¿verdad? Y nosotros descubrimos en su momento que los compradores finales, pues Tavesa pues aparece como si fuera la empresa, una de las empresas de mayor aporte al fisco. Así es. Y legalmente es el corazón y pulmón juntos de la organización Cartes, ¿verdad? Entonces, si vos entras hoy en aduanas, Tavesa tiene sumario y obviamente te va a salir que no, ¿verdad? El comprador, ellos te ocultan el comprador final. La respuesta es no, o sea, ¿qué responsabilidad yo tengo? Como yo vendo mi producto. ¿Y la respuesta de Brasil? Y no sé qué le preguntó a Brasil, porque yo no he visto que la Fiscalía haya pedido antecedentes. Conste que nosotros mencionamos en su momento. ¿Qué pasó de la operación Patrón? Les pidió ese informe a Brasil, les remitieron ese informe de la Fiscalía Federal Brasilera. ¿Qué pasó de la operación Lavallato? Pidieron reporte, la Fiscalía pidió reporte sobre la operación Corazón de Piedra,
en donde estuvo metido Horacio Cartes, 2009, 2013. Quiero aclarar, Arnaldo, a vos y a la audiencia, yo te comenté por teléfono, también le pregunté a Ovelar, a mí me hubiera gustado mucho que estén Ovelar y vos en el mismo bloque, en los bloques, para que todo esté ida y vuelta, porque yo estoy como en el medio y no manejo toda la información que ustedes tienen, pueda ser más rica, ¿verdad? Y él me dijo que no, que esto se está discutiendo en la justicia y que él no considera, él no considera que totalmente. Que se haga Pero esto, digamos. Pero quiero aclarar más nuevamente, realmente para mí, entiendo. porque mucha gente puede decir, ¿por qué no le preguntaste esto? ¿Por qué tal cosa? ¿O por qué aquello? Y la verdad que a mí me hubiera gustado. Entra ahora mismo, contrabando de No, cigarrillos sí, al Brasil. se publica cada rato, yo sé eso. A la teleaudiencia le digo, ahora mientras está viendo que entra operación de contrabando en el Brasil. Últimos cigarrillos que cayeron de Paraguay en el Brasil. Una ponchada de información, ¿entendí? ¿Cómo, o sea, el sentido común nomás te dice, ¿verdad? Entonces ellos hicieron mal a propósito la pregunta. ¿Verdad? Hay algo que no está funcionando. ¿Por qué crees que la Fiscalía desestimó esto? Y tu primera impresión así cortita y vamos a ir desglosando porque tengo que decir algunos puntos de que yo preguntar. No, si tu pregunta así directa es por qué desestimó, te puedo responder directamente, sí. Porque la Fiscalía está sometida al cartismo, ¿verdad? Y siento mucho por estos fiscales, ¿verdad? Son fiscales jóvenes, creo que están en este momento diseñando su futuro como agentes del Ministerio Público, como representantes de la sociedad, y lamentablemente con esta actuación el marco está absolutamente desdibujado. Benjamín. Hola Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor en Derecho, entre otras cosas, José Carlos Rodríguez, querido. Encantado, yo. Sociólogo, investigador. Benjamín, dijiste en un artículo que el gobierno, no sé si te referías al gobierno, a él cruje, usaste la palabra cruje. ¿Qué significa eso? Bueno, el gobierno está a punto de cumplir 2 años y es el único periodo de tiempo en que un gobierno tiene las cosas para hacer, tiene el tiempo para hacer. Y creo que se acaba eso este 15 de agosto y viene un periodo en el que todos se pelean contra todos. Le llama la atención la ministra de Obras Públicas al de Economía, le responde en otro tipo de tonos. Y si uno puede mirar la correlación temporal de los gobiernos que hemos tenido de 5 años, han seguido siempre esta misma pauta. 2 años para hacer, 1 año para consolidar, el 4º para comenzar a despedirse y el 5º pato paralítico. Y creo que en este momento lo que estamos viendo es un gobierno que se agota sin haber comenzado prácticamente nada. El famoso concepto de nos va a ir mejor o esta será la gran oportunidad que tengamos no se ha manifestado en la vida de la gente. La gente no vive mejor. Los costos de los alimentos han ido al 30%, los ingresos salariales se han disminuido notablemente. La promesa de los 500.000 puestos de trabajo, recuerdan, eso no se ha llegado ni a 60.000 en los 2 primeros años. Si miráramos también la cantidad de viviendas que había prometido, 6.000 concluyeron hasta ahora y habían prometido 100.000. O sea, las cifras nos demuestran de que no nos está yendo mejor a los paraguayos en general. La sensación de inseguridad también es bastante alta. Y lo peor de todo, y esto creo que es el peor legado hasta ahora de Peña, y creo que va a continuar siendo la temática según lo pude comprobar en algunos hechos, es la cuestión del robo, que el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que no quieren llamarlo robo, le llaman malgasto público. Y el malgasto público hace 5 años era de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Yo siempre redondeo en 2.000 millones de dólares y quizás más. Malgasto público va desde nombrar a un par de sobrinos que no tienen la idoneidad en un cargo legislativo, hasta la cuestión de licitaciones que están abultadas, que trabajos que no se realizan y sin embargo se concedieron. Todo eso representa 2.000 millones de dólares en un país que tiene un presupuesto de 14.000 millones de dólares anuales. La educación tiene un presupuesto de 1.100 millones de dólares, la salud también está por ahí, o sea que si se dejara de robar en este país, habrían 2.000 millones de dólares anuales para mejorar la economía de esta nación. Y un presidente que está 5 años significa que si fuera diligente en el manejo de la cosa pública, yo estoy seguro que tendríamos 10.000 millones de dólares en el presupuesto en cada periodo presidencial si se hicieran las cosas como se debía. Y yo creo que ese es el peor legado de todos hasta ahora de Peña y no hay visos algunos de que podamos ver resuelto este tema. José Carlos, ¿qué palabra o frase te viene pensando en estos 2 primeros años de Peña? Que si se te ocurriera así
Bueno, yo diría que no hay ninguna catástrofe, no hay ningún mal fuerte, la economía en general está funcionando, pero lo que no estamos haciendo es converger. Converger significa acercarnos a los países industriales, acercarnos, porque con este Producto Interno Bruto que es mediano, 4, no, para América Latina está bien en este momento, pero parece que América Latina no está acercándose al primer mundo. Y entonces lo que estamos haciendo es como seguir en una situación de desventaja en términos relativos. O sea, un país de desarrollo medio. Nosotros, África no somos, ya no más. Pero tampoco estamos acercándonos al primer mundo. ¿Estamos como empantanados, se puede decir o no? Esa es la trampa del desarrollo medio, que muchos países se quedan ahí. Argentina debió haber sido un país desarrollado hace más de 20 años, 30 años, y no quiere. No, o sea, no pudo hacerlo, le faltó algo. Bueno, espero que hayan disfrutado de este resumen que hemos hecho de fin de año. Muchos de los programas que ustedes quieren seguir viendo, si vieron un blog y dijeron me interesó mucho, pueden ir a buscar en el canal de YouTube, ahí dice Made in Paraguay, Leo Rubín. ¿Por qué? Porque ustedes saben que YouTube es como una gran biblioteca donde queda todo guardado. Así que ahí están todos los materiales para que ustedes tengan a disposición y puedan ver en estos días, si quieren descansar. No vayan a descansar de nosotros, porque nosotros en enero seguimos, no paramos. El próximo domingo ya va a ser 2026 y vamos a estar aquí presentes. Espero que pasen un muy buen año, que tengan una feliz fiesta de fin de año. No exageren con el trago, hagan la cosa linda, suave, pasen en familia feliz, diviértanse y nos vemos hasta el año que viene. ¡Chao! Made in Paraguay con Leo Rubín. Made in Paraguay, un programa con código. Fue presentado por Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Universidad Privada del Guairá, el poder de la excelencia. Gripsil, día y noche.